Muy bien. Entonces, veamos. La última clase estuvimos calculando medidas de posición no central, que eran los cuartiles, básicamente, que nos ayudan a ubicarnos en porciones específicas a lo largo de los datos que estamos trabajando. El día de hoy, pues, vamos a ver medidas de dispersión. Estas, pues, nos dice la definición que estudia la distribución de valores de la serie, o sea, de la serie de datos, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Las medidas de dispersión normalmente tienen como base siempre eh, alguna medida de tendencia central. Más que todo se trabajan sobre la media aritmética o sobre el promedio de nuestra serie de datos. A partir de esos datos es que normalmente vamos a nosotros analizar si los datos se encuentran muy lejos de la media, o sea, muy dispersos, o si se encuentran muy cerca de la media. En algunos casos es favorable cuando los datos se encuentran concentrados, nos ayuda a tener un mayor análisis y le da valor a la media. Ya ahorita les voy a explicar por qué les da un valor de análisis a la media cuando los datos están más concentrados. Muy bien, pasamos a la siguiente. Dice, es importante medir la dispersión por las siguientes razones. Este dato siempre lo van a ustedes, cuando hagan estadística, lo van a calcular. En realidad es más importante aún que calcular los cuartiles, por ejemplo. Siempre se calcula normalmente la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la dispersión nos proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Cuando tenemos datos muy dispersos, resulta que la media aritmética a veces no tiene un valor significativo respecto a la demás información. Supónganse ustedes que tenemos datos muy extremos hacia la izquierda de la curva y muy extremos hacia la derecha de la curva, y nuestra media no es muy alta, o sea, son datos, ¿cómo les explico? Es un promedio que no es muy alto, que en realidad es bastante bajo y tal vez se acerca un poco a la izquierda o a datos de la derecha. Entonces ya no puedo decir yo, es que el promedio de mis ventas fue tal, porque ya no es significativo. ¿Y cómo voy a saber yo qué tanto están dispersos los datos? Pues tengo que hacer este, o calcular una medida de dispersión. Si los datos, bueno, veamos, si los datos se encuentran muy dispersos, voy acá, en esta parte de acá. Si los datos se encuentran muy dispersos, la posición central es menos representativa de los datos, como un todo, que cuando estos se agrupan más cerca del valor de la media. Existen problemas característicos para datos muy dispersos, por lo que es necesario reconocer esa dispersión alta para poder abordar este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos datos muy dispersos, una de dos, podemos considerar que nuestros eventos, o sea, cual sea el caso que estemos evaluando, se sale de los rangos de los parámetros normales, porque entonces van a haber cuando los datos están demasiado lejos, o sea, a más de 3 desviaciones estándar de la media, hablamos de desviaciones atípicas, o sea, que hay datos que se alejan demasiado de la media. Y entonces, ¿qué pasa con esos datos? Son extraños y no nos ayudan a hacer un análisis. Entonces, ahí nos muestra un problema característico de de esos eventos, ¿verdad? Que están muy lejos de la media. ¿Qué hacemos entonces? Una de dos. Podemos replantear nuestra investigación, podemos replantear nuestro caso, o podemos eliminar desviaciones atípicas, o sea, quitarlas arbitrariamente. O sea, como yo estoy haciendo la investigación y yo digo, bueno, aquí tengo un costo muy bajo o unas ventas muy bajas, pero fue porque pasó esto. Y ese es un caso aislado de todos mis datos. Entonces, lo voy a quitar
Yo sé qué fue lo que pasó ahí y ya me quedo con los datos que me representan significancia, ¿verdad? Eso ya queda al criterio de ustedes como evaluadores o investigadores. Vamos a ver más adelante ese ejemplo. Ahorita es teoría. Medidas de distancia. Estas medidas de distancia son un tipo de medida de dispersión, pero no están fundamentadas en valores de tendencia central. Tendencia central, entiéndase que estamos hablando de media aritmética normalmente, o de la mediana, que son las que más están al centro. Bueno, la moda también a veces está al centro, tiende al centro. Entonces, cuando hablamos de las medidas de distancia, dice acá que puede medirse, dice que la dispersión puede medirse en términos de distancia entre dos valores seleccionados de un conjunto de datos. Entonces, las que más se utilizan para datos agrupados, podemos hablar de rango, que no es más que el dato mayor menos el dato menor. O sea, ¿qué tan amplio es la diferencia que hay entre el dato más pequeño y el dato más grande de lo que yo estoy evaluando? ¿Qué tan amplio es ese espacio que existe? Supónganse que en este ejemplo que hemos estado trabajando hayan ventas en un día de 1,000 quetzales y al final de mes hayan ventas de 125,000 quetzales. Ahí hay un rango demasiado grande, ¿sí? Porque entonces, esto me da solo valores de distancia, o sea, qué tan lejos está el primer dato del último dato, y entonces ahí me da un análisis. Me da la oportunidad de hacer un análisis. ¿Qué pasó? Porque el rango es tan alto. Entre más rangos pequeños tenemos, quiere decir que mi información está más compacta, ¿sí? Menos dispersa. Pónganle que yo tuviera un dato menor de 100,000 quetzales y un dato mayor de 125,000. O sea, la diferencia ya es mucho menor y eso lo evalúo yo mediante el rango. Si yo tengo datos muy dispersos, ya les hablaba yo de datos atípicos, como el ejemplo anterior, ¿verdad? Tengo 1,000 quetzales en una y 150,000 en la otra, y quiero deshacerme de esos extremos que están en las puntas, pues yo utilizo el rango intercuartílico, que no es más que va a agarrar el 50% de los datos, o sea, va a agarrar del cuartil 1 hacia arriba y del cuartil 3 hacia abajo, o sea, hacia la media o a la mediana, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a evaluar del cuartil 3 y se va a ir hacia la mediana, que sería el cuartil 2, igual el cuartil 1 va a aumentar hacia el cuartil 2. Entonces, estaría yo evaluando sobre el 50% de datos. Si aún allí hay mucha diferencia, quiere decir que mis datos están demasiado dispersos. Pero si la dispersión es menos, si la diferencia es menos, pues quiere decir que mis datos, el 50% de mis datos ya está más concentrado y más estable. Finalmente está el rango interpercentílico, que no es nada más que calcular el percentil 90 y el percentil 10. Y luego se restan estos percentiles. El rango interpercentílico lo que hace es darme es la dispersión del 90% de mis datos, perdón, del 80% de mis datos. ¿Por qué? Porque le voy a quitar el primer 10% y voy a medir del 10% hacia el 90%. Y voy a quitar el otro 10% que está del 90% hacia el 100%. Entonces me va a mostrar cómo está el 80% de mis datos. Acá me muestra cómo está el 50% de mis datos y aquí me está haciendo una diferencia del total de mis datos. Esas son las medidas de distancia. Pasamos a las últimas. Medidas de desviación promedio. Estas, su nombre dice promedio porque se fundamentan o más bien utilizan la media aritmética como el punto de partida para su cálculo, ¿sí? Entonces, veamos acá. La descripción, las descripciones más Profe, completas. buenas tardes. Buenas tardes, Tránsito. Las descripciones más completas de la dispersión son aquellas que manejan desviación promedio respecto a alguna medida de tendencia central. O sea que estas van a empezar a calcularse de, en este caso, una medida de tendencia central como puede ser la media aritmética.
Yo sé que se recuerdan de aquel gráfico que teníamos donde había una curva y nos decía, bueno, hay una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, es el 68% de nuestros datos. ¿Se recuerdan? Entonces, si se dan cuenta, toma como punto de partida la media aritmética. En este caso, pues para obtener las desviaciones estándar, primero debemos de calcular la varianza, que no es más que la medida del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada observación de la población. Eso quiere decir que relaciona cada dato que hemos obtenido de las observaciones. En este caso estábamos hablando de ventas de viajes, entonces cada venta de viajes es una observación y lo va a relacionar con la media aritmética, y de ahí lo vamos a elevar al cuadrado nada más para evitar valores negativos. Es lo que hacemos en nuestra tabla. Con toda esa información, ya calculamos la desviación estándar, que ustedes se recuerdan que solo es sacar la raíz cuadrada de la varianza para obtener ya un dato según la magnitud de la información que estamos trabajando. Si estamos trabajando quetzales, alturas, ¿qué más podemos hablar? Temperaturas, podemos hablar de frecuencia de viajes, eh, el gusto de las personas por X o Y atracción, puede ser. Entonces, la fórmula para calcular varianza en datos agrupados es esta. Sumatoria de las frecuencias absolutas por, tenemos XY, que ustedes ya se recordarán que esto ya está calculado en nuestra tabla, menos la media aritmética, que también ya la calculamos en nuestra tabla, elevado al cuadrado dividido n-1. Aquí nos habla de muestra. En este caso vamos a trabajar con muestra, o sea, en el caso que estamos trabajando vamos a trabajar con muestra. Supónganse que nosotros estuviéramos evaluando el año fiscal. Cuando me refiero a año fiscal, quiere decir a todas las ventas desde que se inicia un periodo fiscal. Puede ser en junio, puede ser en enero, dependiendo, hasta finalizar el año fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando se finaliza, yo tengo el total de ventas de ese año. A eso, si yo voy a trabajar con el total de ventas de ese año, yo a eso le llamo población, porque estoy trabajando con todo, con toda la información. Pero acá estamos trabajando, recuérdense, con solo ciertos días de ese año, entonces podemos estar hablando de una muestra, ¿sí? Entonces, eso eh, cambia un poquito la fórmula, si se dan cuenta, solo que aquí el número de datos es -1 y aquí es n, o sea, 50 datos que estábamos trabajando. Muy bien, la parte teórica termina allí. Voy a pasarme a esta eh, hoja de cálculo. Voy a subir esto. ¿Pudieron calcular el cuartil 1 de la tarea? ¿Cómo les fue? No, profe. No lo pudieron calcular. ¿Alguien que haya intentado? 12.5, profe. ¿Cuánto le salió? 12.5. Pero el cuartil 1 en su totalidad, ¿cuánto le salió? O sea, 12.5 es la posición del cuartil, pero recuérdense que hay una ecuación que debemos desarrollar. No lo terminé en sí, profe, pero solo hice lo del 12.5 nada más y de ahí ya no. Ah, bueno. Entonces, vean, pues yo voy a aprovechar ahorita un poquito de tiempo para calcularlo con ustedes. Si no lo han terminado, pues lo terminan. Yo les voy a mostrar acá, yo lo calculé previamente ya. Igual se los voy a mostrar. Aquí habíamos calculado nosotros el cuartil 3 en la clase anterior. Yo acá calculé el cuartil 1
Me decía Lidia ahorita que ya habían calculado la posición. Sí, recuérdense, el primer paso para calcular un cuartil es calcular la posición del cuartil, o en este caso no hablamos de posición, sino que hablamos de la clase donde está el cuartil. A eso significa la I. Cuando hablamos de datos agrupados, estamos hablando no de posición, sino de la clase donde se encuentra el cuartil. En este caso, sabemos que un cuartil es la cuarta parte del 100% de los datos. Entonces, como es la primera cuarta parte, yo coloco 25, ¿sí? Que es el primer cuartil. Entonces, 25 dividido 100 por 50, permítanme, voy a abrir acá mi calculadora para que ustedes puedan ir viendo conmigo. ¿Se ve mi calculadora? ¿Pueden ver mi calculadora? Sí, Sí, profe. profe. Sí, va. Sí, profe. Vean, ustedes ya saben usar Excel, también me imagino yo, en parte, pero se los voy a hacer acá rapidito. Estamos hablando de 25 dividido 100 por 50. Eso nos da como resultado 12.5, o sea, es la posición, o más bien, la clase donde está nuestro cuartil 1. Vamos a buscar esa clase. Recuérdense, 12.5, voy a ir a la columna de frecuencias acumuladas. 12.5 es mayor que este 12, ¿cierto? Entonces, la posición de mi primer cuartil va a estar en la siguiente frecuencia acumulada. Y la voy a marcar en la clase número 3. Allí va a estar mi primer cuartil en la clase número 3. Obviamente está más cerca de la clase 2 por las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Porque está más cerca de 12.5 que de 24. Pero en procedimiento me toca la clase 3, ¿sí? Porque es mayor a 12, es 12.5. Ahora, la fórmula me decía que yo tenía que colocar acá digamos, era n dividido 2, ¿sí? ¿Se recuerdan eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Por el número de datos menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia absoluta. Ya vimos que aquí está la frecuencia acumulada y aquí están las frecuencias absolutas. Por la amplitud, que ya sabemos que la amplitud que hemos trabajado es de 10, más el límite real inferior de la clase del cuartil. El cuartil está en la clase 3, ¿verdad? ¿Cuál sería el límite real inferior? Si el límite inferior es 58, sabemos que hay un espacio entre este 57 y este 58 que va a ser 57.5, que es el que escribí acá. ¿Correcto? ¿Van todos conmigo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo ya escribí acá, voy a ampliar un poquito la pantalla. Yo ya escribí acá mi ecuación completa. Límite real inferior, 57.5. Este 12.5, que es n dividido 2 por f, es esto que está acá. Es esta parte de la fórmula y es este dato. Por lo tanto, yo ya no la vuelvo a escribir, sino que solo copio este dato y lo coloco acá. ¿Sí? El dato de la posición de la clase donde está el cuartil. Entonces, 12.5. Ahora, menos 12, que es la frecuencia acumulada anterior.
Ya vimos que aquí estamos en la frecuencia absoluta donde está el cuartil y vamos a la frecuencia absoluta anterior, que es 12. Muy bien. Todo esto, estos dos datos se restan y los vamos a dividir dentro de la frecuencia absoluta de la clase donde está el cuartil. ¿En qué clase está el cuartil, dijimos? 3. En la clase 3. Entonces, vamos a las frecuencias absolutas. Buscamos acá. Está en la clase 3. Eso quiere decir que es este 12 que está acá. ¿Sí? Entonces, venimos y colocamos 12. Por la amplitud. La amplitud fue uno de los primeritos datos que calculamos, que no es más que la cantidad de datos que hay entre cada intervalo, que en este caso calculamos que eran 10, ¿sí? O sea, cada clase tiene un intervalo que es de 10 unidades y esa es la amplitud, son estos 10. Ahora, pues, básicamente lo que toca es resolver. Aquí está paso a paso, 12.5 menos 12 nos queda 0.5 en esta parte, acá, ¿sí? Dividido 12. Primero hacemos la resta, finalmente dividimos, ¿sí? Por 10 más 57.5. Vale. En el siguiente paso, ese 0.5 lo dividimos dentro de 12, que es nuestra frecuencia absoluta, y nos da 0.041666, me parece que era el resto de datos. Esto lo vamos a multiplicar por 10 y nos da 0.4166. A este dato finalmente le tenemos que sumar el límite real inferior, que es 57.5, y pues nos queda 57.9. Profe, ¿podría aproximarlo a 60? Pueden aproximarlo a 60. Perdón, a 58, que aquí sería lo que corresponde. Sí, si ustedes quieren tener un dato entero, estaríamos hablando de 58,000 quetzales. Recuérdense que estos valores son en miles de quetzales. El otro cuartil nos ubicaba en 79,160 quetzales. Ahora, ¿podemos calcular el rango y el rango intercuartílico? Claro que sí. Ustedes ya saben que rango es igual a número o el dato mayor, si lo quieren ver así. Dato mayor menos dato menor. Solo sustituimos datos. R es igual a... ¿Cuál es el dato mayor que hemos estado trabajando de nuestra serie de datos? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? ¿Sería el 3435, profe? No, 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 no. La serie de datos son los 50 datos que tenemos al principio de nuestro caso. Teníamos 50 datos. ¿Cuál es el más pequeño y cuál es el mayor? Voy a ir a... 107, profe? No. ¿Cuánto? 107. No, 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 no. Voy a abrir la guía. Quiero que vayan al cuadrito donde están todos los datos. Está en sus guías. Hay un cuadrito donde están todos los datos, toda la serie de datos, los 50 datos. Lo que tenemos que hacer es buscar el dato mayor y el dato menor. Me parece que 99,000 era uno y 33,000 era el otro, o 33 era el otro. Tal vez también me ayuda. Ahorita se mira mi pantalla negra, ahorita vuelvo.
Bueno. Donde dice ejemplo en sus guías, el número menor es 38 y el número mayor es 99. ¿Ya los encontraron? ¿Los encontraron? Sí, profe. Ya los encontraron. 38 y 99. Son el dato mayor y el dato menor de nuestra serie de datos. Estoy hablando del cuadro que está en la guía donde están los 50 datos que se evaluaron. ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí, profe. Vale, entonces, tenemos el dato mayor que es 99 y el dato menor que es 38. Estos son miles de quetzales, o sea, 99,000 quetzales y 38,000 quetzales. La diferencia nos da una cantidad de 61,000 quetzales. ¿Será mucha la diferencia o será poca la diferencia? ¿Ustedes qué opinan? Su criterio. ¿Qué les dicen? ¿Será mucha, profe? Es mucha la diferencia. Es una diferencia de 61,000 quetzales. Bueno, entonces, desde ahí vemos que nuestros datos están un poquito dispersos. Pero ¿qué tal si quitamos los datos muy extremos que son 38 y 99? Calculamos nuestro rango intercuartílico. O, como se escribe en otras, me parece que así están ahí. Ahí lo que tenemos que hacer es cuartil 3 menos cuartil 1. Estos cuartiles ya están calculados. Se dan cuenta que aquí está el 3 y aquí está el 1. Simple y sencillamente sustituimos nuestros datos, que sería el cuartil 3 es 79,16 menos 57,9. Eso nos da un total de, lo voy a poner acá, 79,16 menos 57,9 de 21,26. Estos son miles de quetzales. Eso quiere decir que el 50% de mis datos, o sea, del centro de mis datos, tienen una diferencia de 21,000 quetzales. Bueno, ahí ya no se ve tan grande esa diferencia como lo veíamos acá más adelante. Ahora, acá es un poquito más compacta la cantidad que se representa entre 79,000 y 57,000 quetzales, que donde me están posicionando el cuartil 1 y el cuartil 3. Muy bien. El rango interpercentílico no lo vamos a calcular por cuestiones de tiempo, pero si ustedes quisieran hacerlo, básicamente es calcular el percentil 10 y el percentil 90, y cuando ya tienen ambos percentiles, hacen esta resta, el percentil 90 menos el percentil 10, y les va a dar cómo es que están distribuidos sus datos del 80% de la cantidad de la serie de datos total, ¿sí? Ahí nos va a dar otra diferencia, ¿verdad? Que es la que nos va a permitir hacer un pequeño análisis de esa información. Aquí es 21,26. Esto está en miles de quetzales, no lo olviden. Lo voy a marcar acá con amarillo y amarillo acá. Muy bien. ¿Qué nos toca ahora? Según la presentación, luego de que calculamos estas medidas de distancia, podríamos calcular una medida de dispersión, pero previo hay que calcular la varianza. Vean acá,
Y yo quisiera que le tomen una foto a esto, porque ya se nos va a terminar la clase y esto es parte de la tarea. Lo voy a dejar inmóvil ahí para que ustedes le tomen una foto a estas últimas 3 columnas. ¿La tienen? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Ya, profe. vean, el chiste de que tengan esa captura no es que solo vayan a pegar los datos en su cuaderno, que los copien. No, es que los calculen. Acá está la ecuación para calcular la varianza. Acá, ¿sí? Que nos dice que la varianza es igual a la sumatoria de frecuencias por xy menos la media elevado al cuadrado, dividido todo n menos 1. Ahora, esta información la vamos a resolver en nuestras columnas. Sumatoria de f por xy menos la media elevado al cuadrado. Muy bien. Primero, vamos a calcular lo que está acá entre los paréntesis. Xy menos la media aritmética. La media aritmética nosotros ya la habíamos calculado anteriormente, en una clase anterior. ¿Se recuerdan? Que era 68.7, ¿cierto? Esa era la media aritmética. Nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es xy menos la media aritmética. ¿Cuál es xy? Es esta columna. Entonces, yo pongo 42, perdón, igual 42.5 menos el valor de la media que ya habíamos calculado anteriormente era 68.7. Entonces, vengo yo, 68.7. Y me da un valor negativo. Lo mismo tengo que hacer para el resto de datos. Tomo mi xy, que es igual a 52.5 menos la media. ¿Cuánto era la media? La media era 68.7. Menos 16.2. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Luego, en la siguiente columna, yo tengo que elevar al cuadrado. Estos datos los elevo al cuadrado, porque eso es lo que me dice la ecuación. Xy menos la media aritmética elevado al cuadrado y finalmente por la frecuencia absoluta. Entonces, voy a hacer el ejemplo acá. Es este valor elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo agarrar acá este valor. En Excel, pues, perdonen. En Excel, pues, existe un... Perdón, otra vez me está tirando. El símbolo de elevado al cuadrado. Bueno, lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. La idea es que elevamos al cuadrado 26.2. ¿Qué hago mi teclado? Creo que ese era el problema. Menos 26.2. Ahí está, elevado al cuadrado. Y me queda 686.44. Aquí, nuevamente la misma historia. Menos 16.2 elevado al cuadrado. 262. Menos 6.2. Nuevamente repetimos. Menos 6.2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y acá 3.8, aquí ya son números positivos, pero igual los elevamos al cuadrado. 3.8 elevado al cuadrado. 14.44. Hasta terminar la serie. Finalmente, nos dice que calculemos, o sea, aquí si se dan cuenta, esto que está acá, está escrito aquí otra vez, pero ya solo hay que multiplicarlo por la frecuencia.
que básicamente sería la frecuencia absoluta, que es la primerita que tenemos acá, 4, 8, 12, 12, 9, 3, 6, es esto, multiplicado por esta columna. Entonces, vengo yo y digo, la primera frecuencia es 4 por este dato, 686.44, y ahí tengo mi primer dato. La siguiente frecuencia era 8. Entonces, 8 por 262.44 y tengo mi siguiente dato. La siguiente frecuencia era 12 por 38.44 y ahí está mi dato. Termino de completar la tabla y la fórmula me dice que debo de sumar todos estos datos y me tiene que dar este dato que está acá, 11.178. ¿Sí? Muy bien, voy a subir esta clase, espero que no hayan dudas y si no las respondemos en la próxima clase. La tarea es entregar hasta donde está este total. Tengan una buena semana y nos vemos en la próxima clase. Pasen feliz tarde. Adiós, Feliz tarde, profe. profe. Profe, igual. Igualmente, tarde. profe. Feliz tarde, profe. Feliz tarde, profe. Igualmente, gracias.